Josefina Oliva de Col, La resistencia indígena ante la conquista. Palabras iniciales. La historia tradicional presenta la conquista como una hazaña prodigiosa, realizada por un puñado de valientes que dominan casi solo con su presencia, en nombre de Dios y de Castilla, a millares de seres primitivos y salvajes. Una simple lectura de las crónicas demuestra lo contrario. La oposición fue encarnizada y sistemática a partir del momento en que, pasada la sorpresa y confusión del encuentro, la creencia en la llegada de los supuestos dioses anunciados por la tradición es sustituida por la conciencia de la excesivamente terrenal naturaleza de los invasores. La resistencia es decidida y valiente, suicida a menudo, de aquellos hombres y mujeres desnudos e indefensos que luchan contra las armas de fuego, los caballos, los perros amaestrados, cebados en indios, cosa de grande crueldad que los despedazan bravamente. Fuente: Alonso de Góngora, Marmolejo, Historia de Chile, página 71. Se manifiesta con el incendio de pueblos y sembradíos al aproximarse las tropas invasoras, con la huida a las montañas de los moradores de pueblos y ciudades, con los abortos que las mujeres desesperadas se provocan ante la esclavitud y el hambre que esperaban a sus hijos, o, para no dar a luz, bastardos, con los suicidios de millares de personas convencidas de su impotencia para sacudirse el yugo, con la lucha armada constante y tantas veces admirable de los valientes. Después de siglos se sigue exaltando la conquista y se repiten conceptos de honor y gloria. Se sigue mezclando la conquista en sí con los beneficios de la evangelización. Continúa la confusión creada por los primeros conquistadores. Comprensible en ellos que tanto tenían que disimular y solapar, basada en la supuesta cristianización que estaban realizando. Por todo ello, y por ser tan pocos los héroes de la resistencia que se recuerdan, nos proponemos en este mínimo trabajo rescatar del olvido a todos aquellos que supieron defender su tierra y su libertad. No nos detendremos en analizar si el hallazgo y la tragedia de América, que empieza con Colón, hubiese sido mejor o peor verificada por tal o cual pueblo. No se trata de eso. Se trata del eterno problema de la conquista, de la dominación brutal del más débil por el más fuerte. Llámese quien la sufre: Vietnam, México, Argelia o cualquier otro país del mundo. Se trata del eterno problema de la conquista con su secuela, el colonialismo, con la huella que deja inalterable a través de los siglos del hierro candente, huella presente aún después de casi 500 años, pese a todas las demagogias, lo mismo democráticas que pseudo-revolucionarias o dictatoriales, visible aún en el estado de sumisión miserable, en el subdesarrollo y analfabetismo de los pueblos, de esa América en agonía, con la libertad atropellada, la soberanía perdida o la dignidad mancillada. Como dijera en su manera contundente Raúl Roa. Visible aún en la sumisión mantenida a fuerza de asesinatos, de matanzas de exterminio perpetradas porque se ignora que matar indios sea delito y absueltas por encontrar válida la justificación. Por ejemplo, en la fuente 2 menciona: Periódico Excelsior, 29 de junio de 1972. Absuelven en Colombia a 7 colonos que cazaron indios. Villavicencio, Colombia, 23 de junio. 7 colonos acusados de haber asesinado a sangre fría a 16 indios el 23 de diciembre de 1967 fueron absueltos porque procedieron con plena buena fe, determinada por ignorancia invencible, dictaminó hoy aquí un jurado de conciencia.
Los inculpados no negaron su participación en el asesinato colectivo de indios, que causó conmoción e indignación en Colombia. Dijeron, sencillamente, que no sabían que matar indios era un delito. Los indios de la tribu Juiba fueron atraídos hasta la hacienda La Rubiera, en los llanos orientales, en un sector de la frontera colombiana-venezolana, con ofrecimientos de comida. Los aborígenes aceptaron los víveres y, mientras comían, los colonos los acribillaron a tiros y los remataron a machetazos. Luego, cavaron una fosa, regaron los cadáveres con gasolina y les prendieron fuego. Al juicio, que duró 20 días, se llevaron los huesos semicalcinados de los 16 indios, entre quienes había mujeres y niños. No iremos a caer en la trampa colonialista que supone a los colonizados incapaces de pensar y obrar por su cuenta y que atribuye a influencias extrañas toda actitud reivindicativa para tratar así de acallar cualquier gesto encaminado a esclarecer la verdad o cualquier intento de reclamar el derecho de los sojuzgados. Tal haría quien esgrimiera el espantojo de la leyenda negra contra España para atacar una acción de la más elemental justicia o para silenciar las raras voces sinceras que se atreven a hablar de los crímenes cometidos o las que se elevan a favor de los pueblos oprimidos. No hay tal leyenda negra. El orgulloso patrioterismo de algunos españoles acuñó la expresión cuando por conveniencias políticas los gobiernos europeos utilizaron contra España, su rival, el magnífico requisitorio lascasiano. El auténtico patriota fue el fraile intransigente al señalar los horrores de la conquista. Si todos los países colonialistas hubieran tenido un Las Casas, ninguno se hubiera librado de su propia leyenda. Ni Portugal ni Francia, que la Luisiana marcaba a los esclavos con la estilizada flor de lis, ni Inglaterra, ni por supuesto Holanda, con los horrores perpetrados en las Indias orientales. En España, la conciencia de los hombres de iglesia, removida por el constante clamor del padre Las Casas, se inquietó y se examinó. Hasta la máxima autoridad del Papa fue impugnada, pero los leguleyos tienen solución para todo. Se dictaron órdenes estrictas, nuevas leyes, que se suponía servirían a favorecer a los indígenas. Se hicieron alardes de equilibrio para justificar el poder papal sobre todos los hombres del orbe, y la injusticia y el atropello continuaron. A ninguno de los hombres de letras se le ocurrió plantear la cuestión con un mínimo de sentido común humanitario. Ninguno fue capaz de situarse mentalmente en el lugar de la víctima, y se siguió leyendo, sin pestañear, el nombre de pieza dado a los esclavizados, el nombre de perros rabiosos, a los que defendían su patria con valor legendario. Y no se diga que no se debe juzgar los hechos del siglo XVI con criterio del siglo XX. No es cuestión de siglos, sino de conciencia, de respeto al ser humano, porque en el siglo XVI, mientras los hechos ocurrían, Las Casas tronaba iracundo contra el régimen. No es cuestión de siglos, sino de conciencia, de respeto al ser humano, porque en el siglo XVI, mientras los hechos ocurrían, Las Casas tronaba iracundo contra el crimen. El cronista oficial Fernández de Oviedo, libre de toda sospecha, conquistador él mismo, nombrado gobernador de Cartagena, capaz de contar tranquilamente uno de los saqueos verificados por él y sus compañeros, en el que hubo despojo e incendio, conquistador que no tiene ningún reparo en decir de los indígenas que son gente bestial, no tienen la cabeza como otras gentes, sino de tan recios y gruesos cascos que el principal aviso que los cristianos tienen cuando pelean con ellos es no darles cuchilladas en la cabeza porque se rompen las espadas, que llama siempre gandules a los soldados indígenas, mientras los españoles
son grandes adalides, valerosos por su lanza. No obstante, no puede evitar la expresión airada ante determinados hechos que considera abominables, llegando incluso a coincidir con su enemigo las casas, al justificar la actitud de un cacique. Dice, digo yo, el cronista, que no se puede llamar rebelde quien nunca había dado obediencia. Y el padre Joseph de Acosta dice al explicar algunos de los objetivos de su libro, habiendo tratado lo que toca a la religión que usaban los indios, pretendo en este libro escribir de sus costumbres y pulicia y gobierno para dos fines. El uno, deshacer la falsa opinión que comúnmente se tiene de ellos, como de gente bruta y bestial, y sin entendimiento, o tan corto que apenas merece este nombre, del cual engaño se sigue hacerles muchos y muy notables agravios, sirviéndose de ellos poco menos que de animales y despreciando cualquier género de respeto que se les tenga. Esta tan perjudicial opinión no veo medio con que pueda mejor deshacerse que con dar a entender el orden y modo de proceder que éstos tenían cuando vivían en su ley. Mas como sin saber nada de esto entramos por la espada sin oírles ni entenderles, ¿no nos parece que merecen reputación las cosas de los indios, sino como de casa habida en el monte y traída para nuestro servicio y antojo? En casi todos los cronistas se halla algún destello de libertad de juicio y de repudio. Hasta los soldados muestran alguna que otra vez su conciencia del atropello que están cometiendo. Y un escueto nos pareció mal a todos los que íbamos, lo deja consignado. Y no se diga tampoco que fue el choque de dos culturas. Sería una grave ofensa a España suponer que unos aventureros sin escrúpulos de ninguna clase eran los portadores de su cultura, que unos ávidos, truhanes, que llamándose a sí mismos cristianos, usaban el nombre de Dios muchas veces en vano cada vez que querían justificar sus fechorías, eran los portadores de algún concepto moral elevado. Este libro no pretende sino subsanar un olvido a aquel en que han sido dejados tantos hombres de estas tierras llamadas hoy América Latina, que se opusieron a sus invasores con heroico desprecio de la vida, cuyas hazañas reviven en nuestros días con el mismo tesón y con los mismos ideales, los que se lanzan todavía a la misma lucha contra los opresores de los pueblos. México, marzo de 1974. Y bueno, con esto llego al final del episodio. En el próximo estaré compartiendo el encuentro. Comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Gracias.